Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del Journal Club del día de hoy, septiembre 30 del 2024, con el tema urticaria inducible comórbida se asocia a urticaria crónica espontánea no autoinmune, perspectivas de cure. Para este artículo, para esta revisión del artículo, la doctora en medicina María del Carmen Salate Hernández fue mi asesora. Yo soy la doctora Aranza Jiménez Luna, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El artículo que vamos a revisar el día de hoy fue publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, el cual tiene un factor de impacto de 14.2 y fue publicado en febrero del 2024. Les comparto el DOI para que puedan descargarlo. Y bueno, el autor principal de nuestro artículo fue la doctora Elena Kovalkova, quien actualmente trabaja en el Centro de Referencia y Excelencia en Urticaria de Galen, UCLA, en el cual es un centro de investigación y práctica de alergia e inmunología clínica de la ciudad de Moscú, en el Hospital Clínico de esta misma ciudad, en Rusia. Y bueno, como introducción a nuestro tema, vamos a recordar unos términos para pues recordar algunos conocimientos ya previamente vistos. La urticaria crónica sabemos que es una enfermedad común y heterogénea, la cual se caracteriza de tener ronchas pruriginosas y o angioedema, las cuales por definición ocurren por más de 6 semanas. Estas se dividen en dos tipos, espontánea o inducible. La espontánea es aquella en cual las ronchas del angiodema se desarrolla de manera espontánea y las inducibles, a diferencia de las inducibles, estas ronchas y angiodemas se desarrollan en respuesta a algún desencadenante específico y ya bien definido. En ambas, la desgranulación de los mastocitos cutáneos es responsable del desarrollo de estos síntomas y se considera que esto es provocado por mecanismos autoinmunes o autoalérgicos, los cuales son mediados por autoanticuerpos IgE o IgG. En sí, estas dos comorbilidades, estos dos tipos de urticaria pueden ocurrir en el mismo paciente y la frecuencia es muy variable. En algunos, dependiendo de la referencia que revisemos, puede ir desde un 15 a un 45%. El significado clínico de esta urticaria crónica inducible comórbida, junto con la urticaria crónica espontánea, realmente es poco conocido. Y se cree que estas dos aumentan la carga de la urticaria crónica espontánea en los pacientes afectados. Esto lo podemos ver en diferentes estudios que se han hecho, donde la urticaria crónica inducible se ha estudiado más específicamente. Por ejemplo, en el estudio de Magen et al., en el cual se encontraron urticaria crónica inducible comórbida hasta un 24%, y del 12% de los pacientes con urticaria crónica espontánea resistente a antihistamínicos y sensible a antihistamínicos. Por lo tanto, pues sí es un porcentaje similar al que se ha reportado. Asimismo, otro estudio de Lauer, en el cual reportó la urticaria crónica inducible comórbida hasta el 24% de los pacientes que no respondían a estos antihistamínicos. En un tercer estudio, Curto Barredo et al. Demostró que los pacientes con urticaria crónica espontánea y comórbida con urticaria crónica inducible requieren un tratamiento más prolongado y dosis más altas de antihistamínico. Entonces, como podemos ver, pues la carga de la enfermedad por sí misma de la urticaria crónica espontánea aumenta cuando los pacientes tienen esta urticaria crónica inducible. De esto hay preguntas, derivan preguntas importantes a responder, como por ejemplo, ¿cuáles son los diferentes, cómo se diferencian estos pacientes de una urticaria crónica espontánea inducible con aquellos que no la tienen, que solamente es urticaria crónica espontánea? Esta comorbilidad está relacionada con ciertos fenotipos, endotipos, habrá relación con comorbilidades o respuestas al tratamiento. Todas estas preguntas, si se llegaran a responder, nos podrían dar una mejor comprensión de la heterogeneidad de la urticaria crónica espontánea y pues de los factores subyacentes que en esta hay. También nos ayudarían a mejorar el tratamiento de la urticaria crónica espontánea y proporcionar información al paciente acerca de su enfermedad, ¿no? Y de los tratamientos disponibles. Para responder estas mismas preguntas, este estudio utilizó el CURE, el cual sabemos que es un registro observacional internacional multicéntrico prospectivo que estudia la urticaria crónica y su curso. Este estudio es el primer registro global
de las enfermedades, de enfermedades para pacientes con urticaria crónica. Y tiene el objetivo de recopilar datos alrededor del mundo sobre los pacientes con esta enfermedad. Realmente este estudio, la ventaja es que no hay criterios como tal de selección o exclusión intencionados. Es decir, pues prácticamente cada 6 meses se está actualizando con base a la práctica del mundo real. Con este fin, se extrajo y analizaron los datos demográficos, clínicos y de laboratorio de esta plataforma con en pacientes que tenían urticaria crónica espontánea, tanto aislada como aquellos que tenían urticaria crónica inducible. Entonces, ¿cómo se realizó este estudio? Los datos clínicos fueron recogidos en la UCARE de Moscú y se extrajeron de la base de datos del registro de este CURE. Los parámetros de laboratorio se extrajeron de la historia clínica de los pacientes. Y como mencionamos, este registro pues es internacional, prospectivo multicéntrico. Inicialmente fue aprobado en el 2014 por el Comité de Ética del Hospital Universitario en Berlín, Alemania. Y los datos del paciente se incluyeron en el registro después de haber obtenido un consentimiento informado por el paciente. Los datos de este estudio de CURE se capturan mediante formularios ya estandarizados y se actualizan cada 6 meses. Los criterios de inclusión específicamente para este estudio fueron aquellos pacientes adultos con más de 18 años con urticaria crónica que estuvieran inscritos en el centro y que tuvieran ya un consentimiento informado con urticaria crónica espontánea, ya sea con o sin urticaria crónica inducible. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que solo tenían urticaria crónica inducible o aquellos pacientes con angioedema vibratorio y urticaria por calor. Se analizaron los datos de todos estos pacientes inscritos en el CURE por el centro de UCARE desde septiembre del 2018 hasta octubre del 2022. Y la información sobre la eficacia del tratamiento se obtuvo directamente de las historias clínicas de estos pacientes. Bueno, en general a todos los pacientes con urticaria crónica concomitante se sometieron a pruebas de provocación ya estandarizadas, excepto aquellos con urticaria crónica solar, ya que en este mismo estudio especifican que en el centro donde ellos se encontraban, pues no hay como tal un estudio estandarizado que nos pueda pues determinar la urticaria crónica solar. Por lo tanto, para esta urticaria crónica solar, se tomó el historial médico del paciente, una fotodocumentación por parte del paciente y así se hizo el diagnóstico para urticaria crónica solar comórbida. En general, de estos pacientes se incluyeron solo 5 con urticaria solar y 1 con urticaria acuagénica. Los datos recopilados para estos pacientes fueron desde los datos demográficos propiamente de estos pacientes, desde sus antecedentes de la urticaria crónica, si tenían enfermedades concomitantes, las puntuaciones clínicas de la actividad y calidad de la vida de la urticaria, los datos de laboratorio, datos del tratamiento, el índice de calidad de vida en dermatología, tanto en pacientes mayores de 16 años, igual a 16 años, o de 2 a 15 años. Y también se recopilaron datos sobre el inicio de la urticaria crónica inducible en relación con la urticaria crónica espontánea, que es un dato importante a recalcar en este estudio, como veremos a continuación. Asimismo, los parámetros del laboratorio se complementaron a partir de las historias clínicas ampliadas de los pacientes y se analizaron muestras de sueros de 50 pacientes que firmaron el consentimiento informado para autoanticuerpos, los cuales en específico se estudiaron los IgG anti-IgE, IgG anti el receptor de alta afinidad para IgE. Y bueno, ¿qué fue lo que se evaluó? Evaluaron la actividad, el impacto y el control de la enfermedad de la urticaria crónica espontánea. En general, la red de UCARE utiliza tres escalas para valorar la enfermedad. El score de actividad de urticaria durante 7 días, que conocemos como el UAS-7, el test de control de la urticaria, el UCT, y el índice de calidad de vida en dermatología, que es el DLQI. La respuesta de estos se evaluó después de 2 a 4 semanas de ya haber iniciado el tratamiento mediante estos parámetros.
Nada más vamos a recordar qué es lo que evalúa cada uno. El UA7 es una herramienta prospectiva de tipo diario en el cual el paciente evalúa por 7 días la presencia de de los síntomas más presentes en la urticaria crónica, que es el prurito y la presencia de ronchas, en un puntaje de cada día de 0 a 3 puntos. Por lo tanto, como evalúa 7 días, el puntaje puede oscilar desde 0 a 42 puntos. Aquel paciente con un UAS de 0, que esto significa que no tiene una actividad de la enfermedad. Aquel paciente con UA7 de 28 a 42 puntos indica una alta actividad de la enfermedad. En el UST evaluamos los niveles del control de la urticaria crónica espontánea durante las últimas 4 semanas y evalúa 4 preguntas principales. Si hay actividad de la enfermedad, qué tipo de calidad de vida tiene nuestro paciente, el control de esta misma y la terapia de la urticaria. Si hay un puntaje de 12 o más, indica que los síntomas de la urticaria están bien controlados. Sin embargo, si hay un puntaje por debajo de los 12 puntos, nos indica que los síntomas de la enfermedad pues no están bien controlados. El DLQI es un cuestionario también para trastornos de la piel en general, que evalúa el impacto de la calidad de vida de la enfermedad cutánea en el paciente. Abarcan 10 preguntas que cubren desde síntomas, desde actividades sociales, en el trabajo, la escuela, las relaciones personales y los problemas relacionados con el tratamiento durante un periodo de una semana. En esta, si tenemos un puntaje de 0 a 1, pues nos da a entender que no hay un impacto en la calidad de vida del paciente. Sin embargo, si hay un puntaje de 21 a 30, indica un efecto muy grande en la calidad de la vida del paciente. Para el análisis estadístico se describieron las variables numéricas, cuantitativas y las cualitativas. En el primero, hablando de las variables numéricas, se presentaron como medianas y rangos intercuantílicos, los cuales utilizaron médicos estadísticos no paramétricos para comparaciones de grupo, como veremos a continuación. Para las variables cuantitativas, se compararon mediante la prueba de Yu de Mann-Whitney. Y para las variables cualitativas se utilizó la prueba exacta de Fisher o la prueba de Chi cuadrada. Un valor de P menor de 0.05 se consideró significativo de manera estadística. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Ellos encontraron que la urticaria crónica espontánea, en la urticaria crónica espontánea, en los pacientes que también tienen una urticaria crónica inducible comórbida, es frecuente, va en un porcentaje de al menos, sí coincide con la literatura, del 15 al 45%, y se relaciona con una edad más temprana en el inicio de la enfermedad, con una mayor duración de esta misma, con unas tasas más bajas de angioedema y con una calidad de vida también más baja. Y esto es lo que ellos encontraron. Analizaron 708 pacientes con urticaria crónica espontánea, y de estos, un 35% tenían urticaria crónica inducible comórbida. La más común, la urticaria crónica inducible comórbida más común fue el dermografismo sintomático, que de los 708 pacientes fue un 18% de todos estos. Y hablando de los 247 pacientes que se determinaron con urticaria crónica comórbida, afectó hasta más de la mitad de estos pacientes. Por lo tanto, pues fue la más común. Dentro de la lista de las que encontraron como más común, tenemos esta, el dermografismo sintomático, seguida por la urticaria por presión tardía, con un 14%, seguida de la urticaria crónica inducible por frío, con un 5%, y una urticaria colinérgica, con un 4%. 36 pacientes con urticaria crónica espontánea tenían hasta 2 o más urticarias crónicas inducidas comórbidas. Es decir, solo el 5% de todos estos pacientes de la urticaria crónica espontánea, de estos 708 pacientes, que equivale al 14.6% de los pacientes en el cual se enfocaron ellos. Y las combinaciones más frecuentes observadas fueron el dermografismo sintomático con la urticaria crónica inducida por presión tardía con un 25%. Una cuarta parte de estos pacientes tenían esta combinación, seguida de urticaria crónica inducible por frío y la colinérgica con 16.7%,
dermografismo sintomático con urticaria colinérgica con un 13.9% y urticaria inducida por presión tardía con urticaria inducida por frío en 11.1%. 5 pacientes de estos pacientes analizados tenían una combinación de hasta 3 tipos de urticaria crónica inducible. De estos, 3 de ellos tenían la combinación de urticaria crónica espontánea más el dermografismo sintomático con urticaria por presión tardía y urticaria inducida por frío. Pues no fue tan frecuente observarlo, pero pues en este estudio se encontró hasta esta combinación de 3 tipos de urticaria inducibles. Los pacientes con urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible eran más jóvenes al inicio de la enfermedad, como podemos ver en esta imagen. En promedio, la mediana fue de 35 años que iniciaba la enfermedad, a diferencia de aquellos pacientes que solo tenían urticaria crónica espontánea, que el promedio se iniciaba a los 45 años. Y como podemos ver en esta imagen, nos ejemplifica el dermografismo sintomático en la primera, urticaria inducida por frío, por presión tardía y urticaria colinérgica. En general, podemos ver que la urticaria inducida, la urticaria colinérgica es donde se encontraron una edad más temprana, de 19 años hasta 40 años y un promedio de rango intercuantil de 26 años. El promedio en general se tomó de 35 años en aquellos pacientes con estas urticarias comórbidas. Y bueno, como podemos ver, los pacientes con urticaria crónica espontánea sola, es decir, aislada, empezaban la enfermedad hasta los 45 años como promedio. También ellos encontraron que los pacientes con urticaria crónica espontánea y comórbida tenían una mayor duración de la enfermedad. Ellos en promedio tenían una duración de hasta 20 meses, a diferencia de aquellos pacientes que solo tenían urticaria crónica espontánea. Y el promedio de duración era de 1 año, 12 meses. Y aquí mismo igual podemos observar los rangos intercuantiles de cada una, el dermografismo sintomático. La de mayor duración fue la urticaria inducida por frío, que va desde 12 meses hasta 114. Y el promedio fue de 49. Como podemos ver, fue la con mayor variabilidad fue la segunda, la urticaria inducida por frío. Asimismo, cabe destacar el impacto de la calidad de vida que estos pacientes tenían, ya que podemos ver por medio del DLQI, podemos ver que los pacientes que tenían como comorbilidad la urticaria inducible, tenían una menor calidad de vida. Y hablando del control de la enfermedad, realmente ellos no encontraron relevancias significativas entre tener urticaria crónica sola, espontánea, o esta comorbilidad de ambos tipos de urticaria. Realmente lo relevante de esta tabla, como podemos ver en esta línea de aquí, es de manera estadísticamente significativa, ya que eso sí se encontraron cambios. Es decir, se espera, o podría ser la hipótesis que ellos tenían de que la calidad de vida era afectada, pues sí se confirmó. Los pacientes con urticaria crónica comórbida tienen menor calidad de vida. Y las enfermedades comórbidas suelen comenzar junto con la urticaria crónica espontánea en lugar de antes o después. Este también fue un hallazgo importante, significativo, ya que ellos analizaron y estudiaron en qué momento inició la urticaria crónica espontánea. En general, el inicio de la urticaria crónica inducible coincidió con el inicio de la urticaria crónica espontánea. Al menos en 2/3 partes de los participantes se encontró que empezaban al mismo tiempo. Solamente en un 11.1% inició la urticaria crónica inducible antes que la espontánea, y en un 21.5% inició más tarde que la urticaria crónica espontánea. En los pacientes con urticaria crónica espontánea e inducible, en comparación con aquellos pacientes con solo urticaria crónica, fue más frecuente observar comorbilidades atópicas. Y en aquellos, a diferencia fue menos frecuente encontrar enfermedades autoinmunes concomitantes en estos pacientes. Por lo tanto, si yo tuviera un paciente con urticaria crónica comórbida, pensaría encontrar más frecuentemente una enfermedad atópica que una enfermedad autoinmune, en comparación
con aquellos pacientes que vemos que solo tienen urticaria crónica espontánea. En esta gráfica podemos observar esos resultados. En el círculo de pasteles podemos observar en el color morado que 67.4% la urticaria crónica inducible inicia al mismo tiempo que la urticaria crónica espontánea. Por lo tanto, en nuestra práctica clínica podemos encontrar este dato también relevante. Yo esperaría que inicien al mismo tiempo estas dos, a diferencia de que solo un 21.5% va a iniciar después de la urticaria crónica espontánea y solo una décima, aproximadamente el 11.1%, va a iniciar antes que la urticaria crónica. Como podemos ver en las gráficas de la izquierda, la última, la de hasta abajo, ejemplifica el dermografismo sintomático. Y podemos ver que es la más frecuente que inicie a la par con la urticaria crónica inducible. Por lo tanto, esta y la urticaria crónica colinérgica se iniciaron con mayor frecuencia junto con la espontánea. Y a diferencia de la urticaria inducida por frío, es la que frecuentemente podemos esperar que se iniciara después de la urticaria crónica espontánea. Las enfermedades atópicas concomitantes fueron más frecuentes en estos pacientes que tuvieran urticaria comórbida, hasta un 18.6%, a diferencia del 13.4% en que tenían solo la urticaria crónica espontánea. La rinitis alérgica fue la afección atópica comórbida más frecuente, en un 18.2%, a diferencia del 12.8% de los pacientes con solo urticaria crónica espontánea. En los pacientes con urticaria crónica comórbida, las enfermedades atópicas fueron más frecuentes. Y, como podemos ver, la que más frecuentemente se asoció con esta enfermedad atópica fue la urticaria inducida por frío, hasta 40.6%. Es un porcentaje importante a tener en cuenta. Fue menos frecuente encontrar a estos pacientes en aquellos pacientes con enfermedades relacionadas con atopia, fue menos frecuente con el dermografismo sintomático, urticaria inducida por presión tardía y colinérgica. Las enfermedades, como mencionamos en general, autoinmunes concomitantes fueron 2 veces más comunes en los pacientes con urticaria crónica aislada. Entonces, si nuestros pacientes que lleguen con urticaria crónica espontánea, pensaríamos encontrar más frecuentemente en ellos una enfermedad autoinmune. La más frecuente fue tiroiditis autoinmune. El vitiligo afectó solo a 2.2% de estos pacientes que tenían urticaria crónica espontánea sola y a ninguno de los comórbidos. Fue similar encontrar estos datos en la diabetes tipo 1, enfermedad de Sjögren y la anemia perniciosa. Y la espondiloartritis anquilosante solo afectó a un paciente que tenía urticaria crónica comórbida. Esta imagen igual nos ejemplifica los datos que ellos encontraron. Podemos ver que del lado derecho, la tabla del lado derecho, es más frecuente observar enfermedades alérgicas en pacientes con urticaria crónica comórbida y del lado izquierdo es más frecuente ver enfermedades autoinmunes en pacientes con urticaria crónica espontánea. Las tasas de enfermedades autoinmunes concomitantes no difirieron de manera significativa en los pacientes con los diferentes tipos de urticarias inducibles. En esta gráfica es importante observar la urticaria inducida por frío. Como podemos ver, es la que mayormente se asocia a una enfermedad atópica concomitante. Por lo tanto, pensar en estos pacientes que se relaciona con algún tipo de alergia, pues no estaría descabellado. Realmente el 40.6% de estos pacientes tienen una enfermedad alérgica concomitante. Los pacientes con urticaria crónica espontánea sola presentan con mayor frecuencia marcadores de urticaria crónica espontánea autoinmune tipo 2B, a diferencia de aquellos que tienen la urticaria comórbida. En general, en estos pacientes que se llegaron con sola la urticaria crónica espontánea, tenían niveles más bajos de IgE, a diferencia de aquellos con la comórbida. Y los niveles en general fueron más bajos en estos pacientes, teniendo inclusive niveles muy bajos de IgE definidos como menos de 30 unidades por mililitro. Era más frecuente encontrarlos.
La IgE peroxidasa antitiroidea alta combinada con estos niveles bajos de IgE también fue más común encontrar en estos pacientes con solo urticaria crónica espontánea. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante o en qué nos serviría para pensarlo en nuestra práctica clínica. En general, los pacientes con urticaria crónica espontánea aislada mostraron niveles también bajos de eosinófilos en sangre y la eosinopenia fue más frecuente observarla en aquellos pacientes con urticaria comórbida. En esta gráfica que ellos publicaron podemos ver estos datos y vemos que en algunos pues sí son significativamente de manera estadística son relevantes. Podemos ver que en general los pacientes con urticaria crónica espontánea sola era más frecuente observar niveles muy bajos o bajos de IgE, a diferencia de aquellos que tenían la urticaria comórbida. Y bueno, los pacientes con urticaria crónica con y sin urticaria crónica inducible comórbida muestran tasas similares en cuanto al tratamiento, inclusive con el omalizumab. Como habíamos mencionado anteriormente, no hubo una diferencia significativa entre estos resultados, ya que tanto los pacientes de todos estos dos grupos, pues realmente tenían una mejoría insuficiente, hasta en el 80% de los pacientes. Es decir, no importara que tuvieran la comorbilidad de la inducible, el tratamiento, la respuesta al tratamiento no era muy buena en ambos grupos. En general, el 80% de estos pacientes tenían un UA7 inferior a 6 puntos, por lo tanto, pues realmente no estaban controlados en la enfermedad. Tasas similares en pacientes con urticaria crónica espontánea eran similares a la tasa de la comórbida. Las tasas de no respuesta, inclusive a las dosis ya superiores a las estándar, igual no respondían al tratamiento. Hasta el 76.6% era un tratamiento ineficiente. Y hablando específicamente del omalizumab, la mitad de los pacientes con urticaria crónica espontánea tratadas con omalizumab de 300 miligramos al mes tuvo una respuesta insuficiente en la semana 4. En la tabla que vemos en esta imagen podemos ver que la diferencia en el tratamiento, inclusive con el omalizumab, realmente es similar. El 50% solo había respondido a esta terapia. Por lo tanto, pues la diferencia en tratamientos en estos dos grupos de estudio no fue significativamente pues, relevante. Y bueno, ¿qué podemos obtener de este estudio? Este estudio demuestra que los pacientes con urticaria crónica comórbida difieren en características demográficas, clínicas y de laboratorio, a diferencia de aquellos pacientes que solo tienen urticaria crónica espontánea. Lo más importante o relevante de este estudio es que se observó que estos pacientes comórbidos tienen menor frecuencia en angioedema, tienen menor frecuencia de enfermedades autoinmunes concomitantes, es menor la eosinopenia, no se observa tan frecuente, y los niveles bajos de IgG total. Todos estos marcadores de los que hablamos son rasgos de la urticaria crónica autoinmune. Eso es algo relevante. Los hallazgos sugieren que la urticaria crónica espontánea sola puede ser más frecuente relacionada con ser una enfermedad autoinmune tipo 2B que aquellos pacientes que tienen comorbilidad con una urticaria crónica inducible. Sin embargo, esto todavía es como tal una hipótesis. Tendríamos que hacer más estudios para confirmar esto. La frecuencia antes reportada de esta comorbilidad con la urticaria crónica inducible variaba de un 15 a 45%. Este artículo aproximadamente reportó un tercio de los pacientes tener esta comorbilidad, por lo tanto, pues sí cae en este rubro de porcentaje. Las tasas de urticaria crónica inducible comórbida suelen ser más altas cuando los pacientes se evalúan mediante pruebas de provocación. Por lo tanto, pues normalmente pueden estar infradiagnosticadas. En este estudio analizaron cada una de las urticarias crónicas inducibles y las confirmaron pues con estudios estandarizados. Si no hacemos estas pruebas de provocación, normalmente esta urticaria crónica inducible pues va a estar subdiagnosticada. Entonces, a lo mejor en nuestros pacientes puede ser que esta
este porcentaje sea mínimo por esta misma razón. Y bueno, los pacientes con urticaria crónica espontánea y sin urticaria crónica inducible tenían un predominio de un género femenino. También iniciaban la enfermedad más jóvenes que en aquellos con urticaria crónica espontánea sola y tenían un inicio más temprano de la enfermedad, como podemos ver en esta imagen. En general, pues los pacientes de ambos rubros pues son mujeres, jóvenes, iniciaban en los 35 años en promedio, a diferencia de la espontánea aislada, pues iniciaban ya a los 45 años como promedio. Estos resultados muestran por primera vez que el inicio de la urticaria crónica espontánea y la inducible comórbida coincide en la mayoría de los casos, con 2/3 partes de esta. Por lo tanto, en nuestra práctica pensaríamos que se inició al mismo tiempo. Y esto sugiere también que hay un mecanismo patogénico común. Esto es importante. Sin embargo, igual tenemos que hacer más estudios para entender por qué en 2/3 partes sí y en el resto no. ¿Por qué en algunos iniciaría antes y en algunos iniciaría después? Como igual comentamos, la tasa de angioedema en estos pacientes fue menor que en aquellos pacientes con urticaria crónica espontánea. Y se ha vinculado este angioedema concomitante con la urticaria crónica espontánea autoinmune tipo 2. Se han reportado diferentes estudios en los cuales se ha analizado por 2 diferentes métodos la relación que hay con el angioedema en la urticaria. En un estudio que utilizó la IgG antiperoxidasa tiroidea elevada combinada con una Ig baja, que es lo que también ellos encontraron, ellos determinaron que este marcador, los pacientes que tenían este marcador presentaban un angioedema con mayor frecuencia, a diferencia de aquellos que no lo tenían. Por lo tanto, pues viene relacionado con podemos pensarlo que viene relacionado con la autoinmunidad. En otro estudio que utilizó la prueba de activación de basófilos y el ensayo de liberación de histamina de basófilos, estos pacientes que salieron positivos a esta prueba tenían un angioedema concomitante con mayor frecuencia. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues en conclusión, estos datos sugieren que la urticaria crónica aislada con una mayor tasa de angioedema pueden tener mayor relevancia, es decir, mayor frecuencia con enfermedades autoinmunes tipo 2, en comparación en aquel paciente que llegue con una urticaria comórbida. Los estudios anteriormente publicados encontraron que la urticaria crónica espontánea aislada se asocia con mayor frecuencia con enfermedades autoinmunes y la más relevante pues sigue siendo las enfermedades tiroideas, de predominio la tiroiditis autoinmune. Y en aquellos pacientes que tienen comorbilidad con la urticaria crónica inducible, es más frecuente pensar que van a tener enfermedades alérgicas. Esto respalda la hipótesis que ellos tenían en el estudio, que la urticaria crónica espontánea tipo 2 es más común en aquellos pacientes que solo tienen la urticaria crónica espontánea aislada, mientras que en la urticaria crónica comórbida es más frecuente pensar que es no autoinmune. Asimismo, estos datos pues coinciden con el estudio de Puris, los cuales también es un estudio en el cual se ha determinado la identificación de los subtipos de la urticaria. Los pacientes con una urticaria crónica espontánea autoinmune tipo 2B tenían niveles más bajos de la IgG total. Y los pacientes con urticaria crónica autoinmune tipo 2 también se asocia con vasopenia y eosinopenia. Esto es relevante, por lo mismo, se encuentran que hay un vínculo con la urticaria crónica no autoinmune. Este estudio también evaluó los pacientes con urticaria crónica espontánea aislada en conjunto con la comórbida y mostraron tasas igual bajas o similares en la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, realmente la respuesta que van a tener estos pacientes al tratamiento es similar esperarlo. Es decir, si tiene una urticaria crónica inducible comórbida, va a responder de manera similar a la urticaria, al paciente que solo tiene urticaria crónica espontánea. Uno pensaría que a lo mejor la respuesta en el tratamiento en estos pacientes que tienen la comórbida, pues responderían mejor, ¿verdad? Pero no fue así. Realmente respondieron de manera similar a la dosis estándar de antihistamínicos, a las dosis altas de antihistamínicos e inclusive a la omalizumab.
Se necesitan estudios también más prolongados y más grandes para explorar los efectos que hay en estos, para el tratamiento en estos pacientes con urticaria crónica comórbida. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Bueno, realmente fueron inherentes al tipo de estudio que se realizó, ya que ellos hicieron estudios registros en el mundo real. Faltaban datos, incluidos cuestionarios clínicos y marcadores de laboratorios en algunos pacientes. Y pues también hay algunos sesgos y errores en el registro de datos, por lo cual puede limitar la calidad y la representatividad de los mismos. Se analizaron los datos que ellos presentaron, pues solo fue de un centro. Pero aún así, a pesar de estas limitaciones del estudio, el tamaño de la población del estudio y los enfoques clínicos que ellos realizaron nos permite obtener ideas significativas sobre el perfil clínico de los pacientes tanto con urticaria crónica espontánea y aquellos con urticaria crónica inducible. Por lo tanto, pues algo relevante también de este estudio fue que ellos hicieron la provocación en los pacientes. Entonces, ellos sí detectaron esas urticarias crónicas inducibles, que sería lo ideal hacer en todos nuestros pacientes que lo sospechemos. Y bueno, como conclusión a este artículo, los mecanismos patogénicos no autoinmunes que impulsan la urticaria crónica espontánea en pacientes con urticaria comórbida deben investigarse. Y asimismo, los hallazgos confirman y demuestran que hay diferencias clínicas y de laboratorio novedosas e importantes, que sugieren que debemos encontrar, pues, si realmente hay un mecanismo patogénico en común y cuál sería la diferencia en aquellos pacientes que la inician antes o después de la urticaria crónica espontánea. Este conocimiento nos ayudaría a guiar nuestra práctica clínica de manera rutinaria y ayudar a predecir el curso de la enfermedad de nuestro paciente. Asimismo, nos ayudaría a tener recomendaciones y planes de tratamiento ya personalizados en cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.